Todos hemos mentido alguna vez. Por ejemplo, qué raro, ayer el sistema funcionaba y yo no toqué nada. O decir que tu gato se murió para faltar un día a clases. Pero hay niveles de mentiras pequeñas como estas y mentirototototas que pueden dañar a muchas personas inocentes. Como inventarte un tío, inventar historias de tu infancia con ese tío, matar a tu tío inventado, llorar por la muerte de tu tío inventado y luego con esa historia recaudar cientos de millones de dólares para crear un emprendimiento que es una completa farsa. En este video te vamos a contar la historia de Elizabeth Holmes, la estafadora más famosa de Silicon Valley, que acaba de ser sentenciada a 11 años de prisión. Porque en español nadie te explica mejor que Edetim. Pero antes de comenzar te cuento que faltan pocos días para empezar el Black Friday 2022. El descuento más grande del año regresa a Edetim. Es 40% de descuento en todos nuestros cursos y hasta 50% de descuento en suscripciones premium para que te conviertas en un gran profesional. ¿Cuánto cuesta un año de Edetim en Black Friday? Casi la mitad de un sueldo mínimo. Súper económico y por ese precio vas a poder transformar tu vida convirtiéndote en un gran profesional que no va a ganar el sueldo mínimo sino muchísimo más para mejorar tu vida y de las personas que amas. Recuerda que hay muchas empresas esperando por contratarte y que no hay mejor inversión que tu educación. Y si aún no estás convencido de que Edetim es la mejor opción para Black Friday, recuerda que todos nuestros cursos tienen las primeras clases completamente gratis para que descubras por ti mismo que en español nadie explica mejor que Edetim. Elizabeth Holmes y Theranos. Elizabeth Holmes representa el clásico estereotipo del emprendedor en Silicon Valley. Por varias razones. Dejar la universidad muy joven, tener una visión de cambiar el mundo con un emprendimiento, anunciar productos que no existen, pero estar súper convencido de que vas a poder lograrlo. El clásico finge hasta que lo logres. Ella dejó la universidad a los 19 años convencida de que podía cambiar el mundo del diagnóstico médico porque en sus propias palabras, sacarle la sangre a un paciente para los exámenes eran una tortura porque tenía a la persona que ver cómo de su brazo le sacan varios tubos de sangre. Entonces ella prometió una tecnología que permitía utilizar una sola gota de sangre para detectar más de 100 enfermedades, incluyendo el cáncer. Ella era muy fanática de Steve Jobs, otro empresario conocido por prometer cosas inexistentes y luego forzar a su equipo para que las construya. Con la diferencia de que lo que prometía Elizabeth Holmes estaba fuera de los límites de la ciencia. Una sola gota de sangre no es suficiente para hacer todos esos análisis, pero ella hablaba de una forma tan convincente, te miraba de una forma penetrante a los ojos, hablaba de una manera pausada, se ponía las camisas de cuello alto negras, idéntico a Steve Jobs, tenía la misma manera de caminar, incluso cuando se sacaba del bolsillo el dispositivo para capturar la sangre, tenía el mismo movimiento teatral que hacía Steve Jobs cuando se sacaba un iPod del bolsillo. Impresionante, y de esa manera hipnotizaba a inversionistas. La empresa Theranos se funda en 2008 con Elizabeth Holmes y un profesor de su universidad a la que ella había reclutado. Y sin un demo que mostrarle a los inversionistas consiguió levantar $6 millones en un año. ¿Cómo? Con la historia del tío. Tuve un tío que se murió, no pude despedirme de él, nadie merece pasar por este sufrimiento, los pacientes merecen un trato digno y no que se los torture con los análisis de sangre, etcétera, etcétera. La promesa era que un pequeño dispositivo te iba a pinchar la punta del dedo y te sacaría una sola gota de sangre que se guardaría en un pequeño dispositivo, en un pequeño recipiente que luego sería llevado a una máquina llamada Edison. Esta máquina era del tamaño de esas impresoras que vemos en las oficinas, es decir, bastante pequeña, lo que iba a permitir que la gente se pueda hacer diagnósticos médicos en cualquier farmacia, en cualquier tienda, porque las tiendas podrían comprar una máquina Edison y ofrecer estos diagnósticos. Era una maravilla. Incluso consiguió un contrato con la empresa Walgreens, que administra farmacias en todo Estados Unidos, para poner un Edison en cada una de ellas y que la gente se haga sus diagnósticos. Su promesa implicaba una revolución tan grande en el mundo de la medicina que empezó a ser invitada a eventos, a codearse con presidentes, con grandes empresarios y a ser considerada la nueva Steve Jobs. Sin embargo, eso era lo que se prometía hacia afuera, pero hacia adentro de la compañía, pues no había forma de que una máquina tan pequeña con apenas una gota de sangre pueda dar esos resultados. Sin embargo, Elizabeth Holmes forzaba a límites extremos a su equipo para que consigan lo imposible. Algo así como los empleados de Twitter durmiendo en el piso por los caprichos de Elon Musk. Si algún empleado se atrevía a contradecir a Elizabeth Holmes diciéndole que lo que ella pedía era científicamente imposible, era despedido. Algo así como con Elon Musk. Y además tenía un abogado que se encargaba de amenazar a los empleados para que no hablen.
además de que mentía en los reportes de ingresos y mentía a los hospitales para que usen su tecnología. El hype por lo que ella prometía fue tan grande que muchos inversionistas quisieron entrar, se subieron rápido al barco para no perderse de la siguiente gran promesa de la tecnología. Elizabeth Holmes fue portada de la revista Inc., portada de la revista Fortune y portada de la revista Forbes y considerada la millonaria más joven de Estados Unidos. Otro que estuvo en la portada de la revista Forbes fue Sam Bankman-Fried, como te contamos en este video de la mayor criptoestafa de la historia. Tal vez Forbes debería replantearse a quién pone en la portada de sus revistas. Su fortuna fue calculada en $4.500 millones y el valor total de Theranos de más de $9.000 millones, habiendo recaudado unos $900 millones de inversionistas. Ian Gibbons. El caso más duro de esta mala administración de Theranos fue el de Ian Gibbons, que era el principal científico encargado de que la máquina Edison funcione y dé los resultados que se esperaba que den. Pero él, con su larguísima trayectoria en la ciencia, sabía que eso era imposible, pero aún así estaba luchando para conseguir las exigencias de Elizabeth Holmes. Hay que tener en cuenta que él tenía más de 60 años y a esa edad le era bastante difícil conseguir otro empleo, así que renunciar no era una de las opciones. Entonces él vivía en constante estrés y llegó un día en que no pudo más y le contó a su esposa que nada en Theranos funciona, que llegaban al extremo de llevar las pruebas a laboratorios reales para que entreguen los resultados, es decir, no utilizaban Edison porque no funcionaba e incluso llegaban a cambiar las muestras de sangre por otras y a los pacientes se les daban resultados que no eran correctos y que podían dañar su salud. Él ya no podía más con su conciencia, pero tampoco podía quedarse sin trabajo. Todo reventó cuando un día una empresa competidora enjuicia a Theranos por un lío de patentes. Y en ese momento Ian Gibbons se entera que él estaba como coautor de varias de las patentes de Theranos porque se necesitaba a un científico para darle mucha más autoridad. Pusieron su nombre sin su permiso y él estaba obligado a ir a declarar al juicio. Su estrés era muy grande porque podía decir la verdad y quedarse sin trabajo y aparte acosado legalmente por todo el equipo de abogados de Elizabeth Holmes y a su edad, imagínate. La otra opción era mentir, lo cual lo convertía a él también cómplice de fraude. ¿Qué podía hacer? Desesperado, un día antes de su declaración decide suicidarse. Cuando la viuda de Ian Gibbons llamó a Elizabeth Holmes después de la muerte de su esposo, esta no le devolvió la llamada. Pero los que sí le hablaron fueron los abogados pidiéndole que entregue todo lo que tenga de Theranos su esposo. La caída de Theranos. 2 años después de la muerte de Ian Gibbons, en 2015, todo se viene abajo cuando el reportero del Wall Street Journal, John Carreyrou, publica un extenso artículo súper detallado explicando que, en resumen, Theranos era un fraude. Nada funcionaba. Por ejemplo, él muestra los resultados de Theranos comparados con resultados de análisis convencionales y estaban en extremos opuestos. Tanto así que los resultados de Theranos le decían al paciente que estaba muerto, o que le faltaba poco para morir, o que tenía VIH, o que tenía cáncer. Imagínate el estrés para esas personas que van a hacerse un pinchazo en el dedo en la farmacia de su localidad, de su barrio, y salen creyendo que tienen VIH o cáncer, o que ya se van a morir. No es correcto jugar así con la vida de las personas con el cuento del tío muerto. Y también porque la mentira tarde o temprano sale a la luz. No puedes mentir toda tu vida. En algún momento vas a tropezar, en algún momento algo te va a salir mal y tu mentira saldrá a la luz y todos conocerán la verdad, como le pasó a Elizabeth Holmes. La respuesta de Elizabeth Holmes fue un clásico: victimizarse y echarle la culpa a todos menos a ella. A sus empleados, a sus científicos, a sus abogados, a sus inversionistas. Todos tenían la culpa menos ella. La empresa perdió muchísimo valor, ya nadie confiaba en ella, perdió contratos, pero aún así ella estaba tan convencida de su idea, es decir, la mentira suya era tan grande que ella misma se la creía aparentemente, que seguía viajando en avión privado, seguía buscando más inversionistas, seguía con el discurso de que iba a cambiar el mundo de la medicina con Theranos y con su máquina Edison. Ni siquiera reconoció el fraude cuando era evidente, pero fue demandada por los inversionistas, las empresas farmacéuticas y los pacientes. En este punto vale la pena recordar la personalidad de Elizabeth Holmes. Hablaba como Steve Jobs, muy pausada, tenía una mirada muy profunda, una mirada de novia psicótica, tenía un convencimiento tan grande de lo que hablaba que realmente te convencía, te hipnotizaba cuando ella te contaba sus historias. Lamentablemente utilizó toda esa inteligencia para el mal. Incluso se convirtió en una leyenda urbana que ella fingía su voz y la hacía mucho más grave, mucho más gutural, para que suene más seria, porque era una muchacha muy jovencita, entonces sentía que no la iban a tomar en serio y con una voz más pausada y más grave tenía un impacto más grande.
No, it hasn't. Well, if I use traditional words to describe what we're doing, it's hard because people then associate it with conventional processes for analyzing drugs in development or whatever aspects we may be applying our technology to. But Lo cual es verdad, porque aunque no lo creas, hay estudios que dicen que los CEOs con la voz más grave pueden ganar más dinero, porque dan una impresión de más autoridad. Tengo que empezar a hablar con la voz más grave y más pausada. Creo que tendría más vistas en YouTube. El juicio y la sentencia. Hace 3 años publicamos un video llamado La mujer que estafó a Silicon Valley, que justamente trata el caso de Elizabeth Holmes, pero lo hemos actualizado porque en aquella época no tenía aún una sentencia. Se había descubierto el fraude, se hablaba del juicio, se hablaba de que enfrentaba varios años de posible prisión, pero solamente tenía una multa hasta ese momento. Pero al día de hoy ya tiene una sentencia de 11 años de prisión que se van a hacer efectivos a partir de abril de 2023 porque ya está embarazada y no puede ir a la cárcel aún. Bueno, sí puede, pero como la cárcel va a ser de mínima seguridad, le están dando ese privilegio por estar embarazada. El detalle es que ella ha sido acusada de varios cargos y fue encontrada culpable de 4, 1 de fraude electrónico y 3 de fraude a los inversionistas. Así que no es que los pacientes estafados o el caso de Ian Gibbons reciban justicia de manera directa. Sin embargo, la viuda de Ian Gibbons ha dicho que se siente feliz, que realmente se siente feliz porque siente que Elizabeth Holmes merece lo que le está pasando, que merece sufrir como ella ha hecho sufrir a otras personas, claro, porque ella perdió a su esposo. Lo curioso de este caso es que, bueno, en primer lugar, la fortuna de $4.500 millones, una brutalidad de dinero, pasó a cero de un momento a otro, como el caso de Sam Bankman-Fried también, aunque él se inventó un hackeo en el que se robaron 600 millones. Le faltó inventarse un hacker a Elizabeth Holmes. Y además está el detalle de que ella, para defenderse, acusó a todo el mundo. Acusó a los inversionistas de que ellos debieron investigar mejor antes de trabajar conmigo. O sea, básicamente, si ya saben cómo soy, ¿para qué invierten en mí? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? También acusó a su director de operaciones, Sunny Balwani, que era 20 años mayor que ella y con quien habían tenido un romance de varios años, un romance en secreto, de haberla manipulado, de haber abusado sexualmente de ella y que ella era una víctima, que realmente el culpable era otro. Una estrategia de defensa bastante débil porque ella siempre fue la cara pública, ella no se veía como una persona manipulable, más bien se veía ella como la manipuladora, la persona fría y calculadora. Pero esa fue su defensa, eso fue lo que dijeron los abogados. Ella lloró en la corte diciendo que no, que este tipo tan malo me manipuló, abusó de mí y por eso, pero ni el jurado ni el juez se comieron esa historia. Los abogados de la defensa de Elizabeth Holmes pedían solo 18 meses de arresto domiciliario, es decir, no ir a la cárcel y pagar una multa adicional, mientras que los fiscales, es decir, la parte acusadora, pedían 15 años de prisión para Elizabeth Holmes. Finalmente fue encontrada culpable en enero y recién el viernes 18, la semana pasada, fue sentenciada a 135 meses de prisión, un poquito más de 11 años en la cárcel. Esta sentencia será cumplida a partir de abril de 2023 en una prisión de mínima seguridad. Conclusiones. Elizabeth Holmes dijo llorando que lamentaba sus errores con cada célula de su cuerpo, pero que ella quería hacer un mundo mejor. Quizás tenía la buena intención de hacer el mundo mejor, pero no necesitas inventarte a un tío muerto que primero tenía cáncer de piel, que se convirtió en cáncer cerebral y luego en cáncer de huesos, y llorar su muerte para inventarte una historia que conmueva a las personas, ¿no? O sea, desde ahí ya la cosa pintaba muy mal. Moraleja: no construyas sobre la mentira. La mentira se cae. No construyas tu carrera, no construyas tu emprendimiento, no construyas tu familia, no construyas tu vida encima de una mentira. No importa qué tan alto llegues. El día que se descubra tu mentira, vas a caer y todo por lo que has trabajado se caerá como un castillo de naipes. El caso de Elizabeth Holmes es muy similar a la gran estafa de Sam Bankman-Fried y las criptomonedas que te contamos en este video con la mejor explicación en español, por si quieres ir a ver esta gigantesca estafa. Y es que dentro de muchos emprendedores honestos como Edeteam, que salen de abajo luchando duro, también hay muchos emprendedores deshonestos que construyen sobre una mentira. Lo importante como clientes, consumidores y también como inversionistas es tener la mente crítica y no solamente creer en palabras y promesas sin fundamento. Y ya que hablamos de no creer en promesas sin fundamentos, te invito a comenzar gratis cualquiera de nuestros cursos en Edeteam, porque en español
español nadie te explica mejor. Compruébalo tú mismo porque las primeras clases de todos nuestros cursos son completamente gratis. Y ojo que ya viene el Black Friday, el descuento más grande del año regresa a EDETEAM. No te lo pierdas porque no hay mejor inversión que puedas hacer en este Black Friday que tu educación en EDETEAM, porque en español nadie te explica mejor. Y si no sabía la historia de Elizabeth Holmes y esta gigantesca estafa a todo Silicon Valley, hoy lo aprendiste en EDETEAM. Comienza a estudiar gratis en ede.team y descubre por qué en español nadie te explica mejor. Cuando la viuda de Elizabeth... Su fortuna, estoy grabando, sí.